La vida es un salto de fe. Ok, sí, ya sabemos eso, pero la historia no empieza acá, sino el 23 de septiembre de 2010, cuando Donald Glover se pone un traje de Spider-Man para hacer una referencia a su audición para la película de The Amazing Spider-Man en el primer capítulo de la segunda temporada de Community, sin saber que lo observaba Brian Michael Bendis, quien dijo "me gusta, quiero 10 para mañana". Y el año siguiente, el 3 de agosto de 2011, junto a Sara Pichelli, llevó el personaje a los cómics, causando grandes controversias al decir que el personaje era una suerte de inclusión forzada. Wow, la gente viene rompiendo las bolas con eso hace mucho tiempo. Pero cuando llevas consumiendo tanto contenido como yo, esto es de rutina para los youtubers. Observa, ahora alguien en los comentarios dirá, todo eso yo ya lo sabía. ¿Por qué no subías videos? Aún así en específico, esto es importante porque mi primer momento favorito es cuando en 2014 ya se empezaba a planear una película animada de Spider-Man escrita por Phil Lord y Christopher Miller. Y lo primero que estos genios pensaron no fue qué hacer, sino qué es lo que ya se hizo. O en otras palabras, ¿qué queda por contar? Y de ahí, pues, todo lo demás. No podían continuar las mismas tramas de siempre, que después de tanto sobreexplotarse se volvieron muy grises. Miren, por ejemplo, las series animadas. El personaje ya se empezaba a gastar. La visión era clara, pero el camino a recorrer era gigantesco. Luego se sumaron directores Bob Persichetti, Peter Ramsey y Rodney Rodman. Pero resumir lo que fue este largometraje en un par de nombres sueltos es un insulto a una obra que llegó a requerir a 177 animadores, siendo la película con más animadores de todo Sony. Tan grande y revolucionario era el concepto que 4 años después de planear las bases, la película salió para romper cualquier esquema. Y eso, mis amigos, es visión. Y un par de reescrituras. Cualquiera puede contarles de aquí en más lo maravilloso que fue Spider-Man Into the Spider-Verse, comprendiendo la animación como un medio único para el arte en sí. Y es sorprendente cuando sabes que la mayor parte salió solo de la idea de llevar un cómic a una película animada. 2D y 3D convergen en esta maravilla que llegó en un momento donde parecía que lo único a lo que se apuntaban los grandes estudios era a texturas más realistas. Pero con un paso al costado, esta obra lo cambió todo. Pero ¿de qué sirve la mejor decoración para un postre que simplemente no sabe a nada? La historia, el alma y la esencia de una película lo es todo. Entonces, ¿qué tenemos? El primer momento a destacar ya dentro de la película para mí es la introducción de Miles, que empieza aquí y termina aquí, pero antes hay que ver cómo llegamos. A la hora de entender el personaje de Miles, los escritores ya entendían que la gente conoce un icono relevante en su cultura desde prácticamente, bueno, su creación. Y nadie quiere que le pase lo mismo que a Batman, que sí, padres muertos, que sí, Marta, Marta, Marta. ¡No me lo recuerdes! Por eso es importante entender el concepto de qué no se ha hecho. La película es un homenaje en cuanto a cómo entiende Spider-Man, pero una obra única al construir el viaje mediante Miles. Este tiene cambios desde el momento cero, como abandonar la dinámica del huérfano que se exploró con el de Garfield, pero que ya era trillada. Aquí Spider-Man es joven y tiene a sus padres, dos figuras paternas que lo cuidan e instruyen desde lo más básico. Es que si lo pensamos, Marvel le da tanto cariño a sus padres como Disney. Lo increíble está en la introducción, es que se toma el tiempo para humanizar al protagonista, mucho más de lo que podemos estar acostumbrados, y al ser tan joven, se explora de manera natural muchos conceptos, como el miedo al futuro o las expectativas de aquellos que nos aman pero que no nos entienden, algo que es primordial en la película. Miles vive la vida que otros creen que es mejor para él, y probablemente sea cierto, probablemente tenga muchas más oportunidades allá afuera si obedece a sus padres, pero eso no lo excede de sus dudas al respecto, dudas que aborda con la contraposición a su figura paterna, su tío Aaron, quien es alguien quien obviamente le guarda cariño pero que no carga con la responsabilidad de su futuro, viviendo la perspectiva de alguien con autonomía que lo ayuda ocasionalmente con comprensión y sinceridad. La escena del graffiti es eso, una circunstancia donde Miles se expresa y alguien comprende que hay un contexto en lo que hace. No es solo un dibujo, hay un miedo, confusión e incluso un pedido de ayuda en aquel dibujo que Miles no puede compartir con sus padres. La pregunta planteada entonces es ¿cómo? ¿Cómo se hace? ¿Cómo cumplimos las expectativas de esas personas que amamos pero que no nos entienden lo suficiente porque quizás ni siquiera nosotros nos entendemos en ese punto? Lo curioso de la película es que hasta este punto puede ser un drama humano, pero esta es una película de Spider-Man y la respuesta siempre está tras la máscara. Acá, el momento del buen Stan refleja el proceso de ser Spider-Man, que se desata cuando Miles es mordido y el factor del icono inicia.
Spider-Man entonces vuelve a la escuela y empieza a tener un montón de cambios sumamente raros que lo exponen a situaciones que jamás se había tenido que cruzar antes, prácticamente la pubertad. Y también desarrolla sus poderes. Miles busca una respuesta en esta situación con su tío Aaron antes que con nadie, porque es quien lo entiende de verdad, mientras que no puede hablar con su padre y buscando respuestas descubre la máquina interdimensional. Ahí, por salvarlo, Spider-Man muere y le pide que lo suceda salvando a la ciudad en su lugar. Curiosamente, en los cómics cuando The Amazing Spider-Man muere es cuando aparece Miles Morales, lo cual es una triste referencia. Nunca habíamos tenido que plantear el descenso de la araña en una película. Lo más cercano fue Spider-Man 2, del buen Tobey, pero esta de verdad muestra el impacto de un héroe así, que si no fuera por la música no tendría el mismo poder. Y hablando de la música... Mátalo. Esta película implementa la caracterización de personajes mediante música y es brutal, porque juega con cada cosa a mano para desarrollar su personalidad. Posta se vuelve mejor cada vez que la veo. Pero tras la pérdida de la araña y la persecución de Miles vemos este duelo y llegamos a un pilar de la película. Siempre queda, tarde o temprano. Me da algo al saber que esta fue una de las últimas apariciones, uno de los últimos cameos del buen Stan Lee, y en una sola frase pudo definir la esencia de uno de los personajes más icónicos que ayudó a crear. Miles, cuando pregunta si le va a quedar la máscara, al igual que cuando Stan le replica, transmiten ese miedo. Si ya tenía expectativas que lo dañaban, literalmente ahora tiene que llenar los zapatos de Spider-Man. La carga es enorme y termina fallando a lo grande. Miles es un personaje hecho de todo corazón. Sabemos que vale en el momento en que lo vemos golpeado sin ningún tipo de pudor emocional y sentimentalmente. Nunca vimos a un Spider-Man en contraposición a otro, siempre se los vio solos y aprendiendo. Pero aquí vemos que alguien estuvo antes y lo hizo mejor. La expectativa es más grande. Además, por alguna razón esto refleja muy bien la soledad de Spider-Man, porque pudo tener a alguien que lo acompañara y ahora está solo. Y es más fuerte de alguna forma. Por eso la película nos muestra su dolor, para anticipar lo admirable que será su superación. La aparición de Peter B. Parker es un parteaguas en la película. Por cierto, la B en Peter B. Parker es por Benjamin. Sí, también quiero llorar. Este no es lo que esperábamos, no es un personaje perfecto, y en sus defectos es donde más humanidad encontramos. Pero lo asombroso del personaje también está en la experiencia que demuestra. Este no es un fracasado, es alguien que ha dejado de intentar. La película usa los distintos Spider-Mans, pero en especial a Peter y a Miles, para dar a entender cierto tipo de conflictos humanos en cualquier etapa de la vida, ya sea por la expectativa de ser alguien o por el peso de haberlo sido y ya no aguantar. Juntos hacen una dupla increíble, donde no solo son cómicos, sino que también como un buen dúo vemos cómo cada uno se apoya en lo que el otro carece, ya sea experiencia o motivación. Es una buena dinámica porque, como el arquetipo del líder que se descubre en el camino, Peter B. Parker resulta ser un buen mentor sin siquiera quererlo, sabiendo aportar madurez a las circunstancias más adversas, o siendo quien defiende a Miles cuando entiende que la situación lo supera. Pero, de aquí en más, hay que entender que la cosa se complica. El Spider-Verse entra en juego y comprendemos que hay un universo de Spider-Mans que llegaron a este mundo. Gwen, Noir, anime y hasta un puerco. ¿Por qué no? Mientras no sea una minoría. Todos con sus propias estéticas que suman a la esencia en general, parodiando lo que es el arácnido y cómo se construye desde tantas visiones distintas, como una gran metareferencia que lo inunda todo. Estos son Spider-Mans formados, curiosamente eso los lleva a probar a Miles. Se juega con el desafío del título, Spider-Man es lucha, sufrimiento y tragedia. Lejos de hacer sentir mejor a Miles, esto lo lleva a tener muchísimas más expectativas al verse reflejado en sus iguales, pero hacia abajo. Y no solo descubre que aquel en quien confiaba era el merodeador, sino que lo guía hasta donde están los otros Spider-Mans, poniendo a todos en riesgo. Huye por su vida, pero el merodeador lo alcanza y descubre, traicionando a Kingpin, causando su muerte.
La pérdida siempre es un punto de quiebre en la historia de Spider-Man y esta película no hace una excepción. Pero Miles aún tiene una historia que contar. Así que sigamos. I feel like I'm losing my mind. No lo sabrás. Todos sabemos cuál es el cuarto momento, pero ¿cómo llegamos aquí? Me encanta que el personaje de Aaron no haya sido un villano irremediable para este momento de la película. Sí, sus acciones lo llevaron a condenarse, pero en lugar de morir enfrentándose a Miles como habría sido en otra versión de esta historia, muere por defenderlo. Al ver su rostro siente vergüenza. Se siente desnudo al saber que la persona que él ama y que lo admira sabe de lo que es capaz. Sabe que es capaz de matar si alguien se lo ordena. No puede ni siquiera responder. Y luego cuando muere vemos más de eso. Dolor, porque sabe que le hizo un infinito mal a alguien que ama con todo el corazón, sabe que le provocó algo terrible. Es casi como si quisiera poder decir en esos pocos momentos algo que cubriera una vida de ausencia. Miles, perdóname. Yo te mentí. Quería que me admiraras. Y te fallé, bro. Yo te fallé. Eres el mejor de nosotros, Miles. Vas muy bien. Solo no pares. Todas esas palabras que ya no podrá decirle. Aquí entonces, en su punto más bajo, Spider-Man tiene algo que solo podía darse en esta obra: comprensión. La infinita comprensión de sus iguales, que entienden lo que es vivir a costa de tanto riesgo con la esperanza de solo salir a salvar a uno más. Pero Miles no lo ve aún. Lo único que no para de recibir son palizas. La vida lo aplasta y tiene expectativas de sus padres y de todo el mundo para convertirse en Spider-Man. Pero, ¿cómo se logra tan al borde? ¿Cómo tener fe si vienes de tanta desilusión? Obviamente no puede, no cree en sí mismo. Y el tío Aaron era el único que lo entendía y ya no está. Él está solo. Por eso pregunta con tanta desesperación: ¿Cuándo sabré que estoy listo? Y solo alguien con la sabiduría y la experiencia de Peter B. Parker podría haber dado una respuesta tan acertada. No lo sabrás. Es un... Hay algo que entender muy importante aquí, y es que Miles es un niño, tiene 15 años, y pese a su incansable búsqueda por ser alguien, no es de piedra. Cuando se moviliza, cuando usa la máscara, se ve a merced de estas tan dichosas expectativas. No le queda porque no es su traje. No es eso lo que significa la frase de Stan. Más allá incluso, cuando se es joven y se ha vivido poco, dijo el veinteañero, se tiende a creer que todo paso es un salto al vacío, que toda decisión es la última y la definitoria. No sabemos que después de cada caída podemos levantarnos. Rara vez se entiende a esa edad que, bueno, se puede fallar. Más aún, somos lo que nos enseñan, el cómo nos construyeron. Nos antagonizamos a nuestros padres porque solo sabemos lo que ellos nos dicen y cómo seguirlo o ir en contra. Miles quería seguir su camino, pero no sabía cuál era, y en lugar de ayudarlo a buscar quienes lo aman, le impusieron la vida que creían mejor. Y no está mal, porque no son antagonistas. En ningún momento en la obra se entienden como personas malas que le impiden a Miles seguir sus sueños. Son personas que lo aman y tratan de hacerlo mejor, tratan de que entienda que lo que hacen lo hacen por él. Pero se equivocan, y también fallan y también aprenden. Al perder a su hermano y al entender que todo el camino que éste tomó tiene mucho que ver con la distancia que marcaron en su juventud, el padre de Miles va a hablar con él, porque teme perderlo. Teme que esa distancia crezca tanto como la que tuvo con su hermano, y entonces nos da uno de los mejores momentos de la película. Miles, soy tu papá. Oye, ¿hablamos un momento? Es que pasó algo malo. A veces las personas se distancian, Miles. Sé que no siempre hago lo que necesitas o digo lo que necesitas, pero veo que tienes esa chispa en ti. Es asombroso. Por eso te presiono, pero es tuya. Lo que decidas hacer con ella serás el mejor. Te quiero. Y no hace falta que me lo digas, hijo. Y a veces eso es todo. Saber que quienes nos aman confían en nosotros y nos apoyan. Ser amado para amarse, ser motivado para avanzar. Porque cuando se es joven, muchas veces se piensa que quienes admiramos como figuras inalcanzables. Se piensa en ellos como alguien que jamás falla, como personas que jamás sintieron incertidumbre, que jamás dudaron, nunca tuvieron
miedo, pero no es cierto. Por eso es tan importante todo lo que deja, porque la vida no es seguridad y a veces es incertidumbre, y por eso amamos tanto a personajes como Miles o Peter B. Parker, porque a veces la incertidumbre da mucho miedo, pero no estamos solos. Spider-Man no es solo la fuerza, los poderes y el traje, es humanidad, es combatir el miedo en un salto de fe. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Estos los daremos a los 15, a los 20, a los 30, a los 40, toda la vida. Porque no hay una edad para estar perdido y lo que sentimos no es lo importante, sino el cómo nos ponemos de pie, cómo seguimos, cómo luchamos contra eso. Aunque tengamos que arrancar vidrios por el miedo a la caída, hay que saltar. Así Miles salva el día. Una vez que ya tiene su traje, ya entiende quién es, el traje sí le queda y le enseña a Peter B. Parker una lección mientras salva a los otros, y con la voz de su padre alentándolo y la técnica de su tío gana la batalla, cerrando una gran película. Spider-Man Into the Spider-Verse. No creo que lo defina todo, pero hay cierta magia en el hecho de que esta película ganara un Oscar a Mejor Película Animada. Rara vez se le da valor a este medio en particular, y aún más rara vez se es consciente de un cambio tan profundo. Spider-Man Into the Spider-Verse golpeó a la industria cambiando el juego. La animación 2 y 3D combinadas, los juegos de ritmo, la originalidad de las texturas y los colores, la banda sonora que define los momentos y personajes, y toda esa profunda comprensión de un personaje que ha marcado la vida de cientos, miles de millones de personas en todo el mundo, entendiendo que la innovación está por encima de verse mejor, con la película siendo replicada muchas veces y marcando un nuevo estilo que incentiva a aprovechar la infinita magia de este medio. Yo lo vi, ustedes lo vieron, fue increíble, fue mágico, fue Spider-Man Into the Spider-Verse. Hola, buenas, ¿cuánto tiempo? Saltando, ¿no? Nos vemos en la próxima. ¿O no?